Buenas noches a todos. Tengo el honor de moderar la presentación del volumen 87 de la Biblioteca de Arbitraje titulado La imposición del convenio arbitral y el errado ejercicio del competence-competence, escrito por el abogado Royel Vidal Ramos. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Arbitraje. Este libro se ha publicado con el auspicio académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica San Pablo y el Instituto Peruano de Derecho, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Roger Vidal Ramos, autor de la obra, quien es magíster en Derecho Civil y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, fundador del Instituto Peruano de Derecho Civil y del Instituto Brasileño de Derecho Contractual. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. En primer término, quiero saludar a todos los participantes, dar un agradecimiento a los profesores y profesoras que están participando en esta presentación, que me da mucha felicidad, en la persona del doctor Mario Castillo Freire, director de esta importante biblioteca, y a quien le tengo un profundo agradecimiento por depositar su confianza en mi persona hace muchos años en diversos trabajos, y felicitar esta importante labor. Justo yo se lo comenté al profesor Castillo, y no creo equivocarme, la biblioteca de arbitraje que se encuentra en este número 87 debería representar la biblioteca de arbitraje más importante de todo nuestro continente, considerando que en la producción jurídica, tanto Brasil, Argentina como Colombia nos pueden superar en otras ramas, pero sin embargo, el arbitraje viene a ser una marca peruana. Eso es muy importante siempre recordarlo. Asimismo, a la maestra, la profesora Marilena Guerra Cerrón, quien hace más de 12 años viene encaminando mis investigaciones, fue mi asesora para optar el grado de magíster y recientemente para optar el grado de doctor. Por otro lado, también quiero felicitar y saludar a la profesora Marcia Pereira, quien en la actualidad viene a ser mi maestra en el postdoctorado de la Universidad Católica de Paraná, a quien le tengo una gran admiración. Visitó la ciudad de Huánuco, de donde yo soy natal, hace quizás algo de 9 años, y tiene muchos lazos con el Perú, a quien también le tengo mucho agradecimiento. Por otro lado, al profesor Pascual Alferillo, con quien nos tuvo una gran amistad. Recuerdo mucho en los años que venía acompañado del profesor argentino Luis Mosset de Espanes, quien siempre conversamos y dialogamos, que es el jurista extranjero que ha conocido más facultades de Derecho, más colegios de abogados, y que ha tenido una vinculación académica muy importante con todos los académicos peruanos. Y finalmente al profesor Gonzalo García Calderón, quien es uno de los árbitros más prestigiosos del país y quien tiene una vocación académica muy amplia. Podamos dar fe de que constantemente viene brindando muchas capacitaciones y inspira a estas nuevas generaciones de abogados y árbitros. Yo voy a hacer algunos comentarios bastante generales, porque me considero de que finalmente los profesores y profesoras que van a presentar hoy el libro van a poder tener mejor amplitud quienes hablan, y finalmente la comunidad jurídica va a poder dar algunas críticas constructivas, algunos comentarios, pero quiero destacar algunos puntos. Y el primer punto siempre es destacar que la presente ley de arbitraje peruana del año 2008 a la presente fecha han transcurrido casi 13 años, y ha representado un reto para la comunidad jurídica peruana. Y creo que no voy a equivocarme en decir que el Perú es un país donde la práctica arbitral ha crecido enormemente, con lo cual se ha logrado que se tenga práctica arbitral desde las oficinas más pequeñas de abogados del límite de provincias hasta los estudios más importantes del extranjero. Por otro lado, esta importante práctica arbitral se ha extendido a tener secretarios arbitrales, peritos, árbitros jóvenes, árbitros consolidados, y esto trae como colación a que recientemente, la semana pasada, tuvimos una competencia del MUD de Madrid, donde la final fue peruana. Se enfrentó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
con la Universidad UPC. Y eso prestigia mucho a la cultura jurídica peruana. El arbitraje, como lo comento, es una marca peruana, y parte de esto vienen a ser la inmensidad de eventos, seminarios, webinares, congresos, y a todo esto también se suma la importante labor que viene realizando la Biblioteca del Estudio Mario Castillo Freire. Dicho esto, voy a comentar de manera breve que este trabajo tiene tres finalidades. La primera es analizar el convenio arbitral desde el punto de vista doctrinario, bajo aspectos prácticos, poder entender cómo se entiende la doctrina del convenio arbitral desde la práctica arbitral y también desde los fueros judiciales, porque recordemos que las salas comerciales vienen dando diversas pautas respecto a la importancia, la naturaleza jurídica, los alcances de la figura del convenio arbitral, siendo un baluarte muy importante que va a permitir a que los árbitros podamos generar la competencia o el competence. Pero sin embargo, a lo largo de la investigación, hemos podido detectar que no todo es color de rosa. Estamos frente a situaciones que se han presentado en Lima y en provincias, donde algunos malos árbitros competentes ante la inexistencia de un convenio arbitral. Sin embargo, porque si no existe un convenio arbitral firmado, no existe una ratificación del convenio, mal le haría el centro de arbitraje, el árbitro único, esta justicia arbitral. Recordemos que el arbitraje comercial nace de la autonomía privada, nace del pacto de las partes, el consentimiento. La autonomía privada no suma a que los justiciables, díganse personas naturales o jurídicas, tengan que incurrir mayores costos de transacción, porque van a tener que contratar a un experto en arbitraje para que se defiendan ante este arbitraje, si lo podemos llamar fraudulento. Van a tener que asumir honorarios arbitrales y finalmente van a tener que acudir al Poder Judicial para presentar un recurso de anulación del laudo ante la inexistencia del convenio arbitral. Finalmente, esta pauta se pudo dar desde el inicio, porque si uno verifica que no existe un convenio arbitral o hay duda, quizás se podría rechazar de plano la persistencia de este convenio arbitral. Y todo esto trae consigo a que el gran prestigio que se ha logrado en la práctica arbitral por algunos operadores que entendemos que son los mínimos, puedan estar afectando el sistema, y sin embargo también consideramos que la mayoría de criterios fijados por las salas comerciales y las salas civiles, tanto de Lima como provincias, son uniformes en señalar que ante la inexistencia del convenio arbitral ese laudo es nulo. Finalmente, es importante rescatar las buenas prácticas arbitrales. El trabajo que les presento tiene esta finalidad: analizar el convenio arbitral, analizar los alcances y aportar con una propuesta de reforma complementaria a fin de proteger derechos de propiedad, derechos de crédito, dado de que algunos malos árbitros, algunos centros de arbitraje, al imponer este competence, distorsionan la justicia arbitral, se quiebra la autonomía privada, el principio de buena fe contractual, y finalmente estos costos de transacción son trasladados a la sociedad y también al Poder Judicial. Muchísimas gracias y quedo a los comentarios de los profesores y profesoras que van a seguir a continuación. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a la doctora María Elena Guerra Cerrón, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Educación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otra maestría en Derecho Procesal Constitucional Lomas de Zamora en Buenos Aires, docente de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. Realizó cursos de posgrado en la Universidad Castilla-La Mancha y Salamanca en España. Ha sido pasante en Derecho Empresarial en la Universidad de Navarra en España, docente asesora del Grupo de Estudios de Sociedades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por la presentación. Parezco yo la homenajeada. Mi especial saludo al doctor Roger Vidal y a los organizadores de esta presentación.
No voy a entrar al tema de fondo porque aquí hay especialistas en el arbitraje y seguramente van a abordar los diferentes tópicos. Lo que yo quiero destacar es la trayectoria del autor de este trabajo. Como él ha señalado, nos conocemos desde hace 12 años. ¿Y por qué destaco el periodo de 12 años? Por la manera como ha ido desarrollando sus habilidades en la investigación jurídica. Conocí a Roger en las aulas sanmarquinas en la maestría de Derecho Civil y Comercial. Y en ese entonces recuerdo su gran interés por el tema medioambiental. Y precisamente ese fue materia del desarrollo de su tesis. Y posteriormente, para optar el grado de doctor, la materia arbitraje. Como siempre lo señalo, para desarrollar una investigación no se escoge un tema al azar. Y suelo comentar a mis alumnos que tiene que haber una suerte de enamoramiento. Yo siempre les digo, el tema que eliges para desarrollar una tesis y aspiras a que pueda ser publicado en un libro como lo ha logrado Roger, tiene que hacerte clic. Espero que comprendan los alcances de mis palabras. Tiene que haber ese contacto, ¿no es cierto? Esa relación que se crea con el tema de la investigación, porque es la única manera que uno asuma un compromiso y con disciplina pueda seguir las diferentes etapas de la investigación. En este caso, el trabajo que presenta Roger bajo el título, y aquí lo he impreso porque todavía no lo tenemos impreso, pero esta es la carátula impresa. El trabajo que nos presenta lleva como título La imposición del convenio arbitral y el errado ejercicio del competence. Es un título que ha sido adecuado para un libro, como corresponde. No siempre el título de una tesis tiene que ser el que se traslade a un libro. Hay que hacer las adecuaciones, porque no se está publicando la tesis, se está publicando el tema desarrollado en la tesis, y la tesis es el producto final de todo el proceso. Él ha planteado un problema de investigación y una hipótesis. Ha comprobado esa hipótesis y le da como resultado, ¿no es cierto?, la tesis, lo que él ha defendido públicamente. ¿Cuál es la bondad de una tesis? Y en este caso trasladada en un libro. Como él dijo, tiene diferentes finalidades, pero desde el punto de vista docente, desde el punto de vista metodológico, al leer el libro, que es producto de una tesis, o mejor dicho, que es la propia tesis del autor, uno puede generar adhesión o puede generar rechazo con la tesis planteada. ¿No es cierto? Y ese rechazo que puede haber con el tema o con el planteamiento debe llevar a su vez a reflexiones que puedan permitir que otras personas investiguen. Claro, se investigará bajo un enfoque diferente, pero ahí el tema se va enriqueciendo. ¿Y qué cosa debemos destacar? Y fíjense que he tenido que imprimir para leer, no porque haya preparado un discurso escrito, sino quiero destacar las palabras del maestro Roque Caivano en el prólogo, porque dice lo siguiente respecto al tema desarrollado por el doctor Roger Vidal. Dice, Roger Vidal asumió el desafío de traer temas que muchos no se atreven siquiera a mencionar, e inclusive de proponer cambios en una ley que ha sido elogiada por importante doctrina nacional y extranjera. El mismo doctor Roger Vidal, que habla del arbitraje como marca peruana, ha tenido el coraje, por decir así, en esta marca peruana de identificar cuáles son las debilidades. Él ha identificado en su tesis externalidades que vienen afectando la institucionalidad y que pueden ser un grave riesgo para que esa marca peruana se siga consolidando como tal. Hay que dar una leída, vamos a ver un contraste con la realidad, vamos a ver el contraste con esas noticias que han afectado al arbitraje. Y él los ha desarrollado, asumiendo el reto, como se dice, de tener una aceptación plena de sus críticas o de obtener un rechazo. Esa es en conclusión la visión que tengo del trabajo. Hay que leer el trabajo
Y si se puede, yo sugiero a Roger Vidal que haga una publicación concreta, ¿no es cierto?, de los aspectos metodológicos de la tesis para que se puedan contrastar con el libro. ¿Por qué? ¿Por qué lo encuentro? En el libro no está la pregunta problema que motiva todo el trabajo y que me voy a permitir rápidamente leer. ¿En qué consiste la regulación ad probationem del convenio arbitral comercial en el sistema peruano? ¿Y cuáles son los efectos negativos en la institucionalidad del arbitraje? Esta pregunta problema es la que ha llevado al desarrollo de toda la tesis. Y hoy esa tesis se traslada al formato libro. Pero la pregunta problema creo que debe ser explotada para que todos los lectores puedan asociar metodológicamente cómo se origina el desarrollo de este trabajo. Es una máxima aspiración que el desarrollo de una tesis sea publicada en libro. No todos lo logran, pero hay que trabajar sobre eso. Yo felicito a Roger, lo felicito realmente por su perseverancia, por su compromiso y por su disciplina. Sigue así, Roger, sigue así, por favor, porque necesitamos investigadores y jóvenes emprendedores. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a la doctora Marcia Pereira Ribeiro, docente internacional de la Maestría en Derecho Empresarial. Tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en Derecho por la Universidad Federal de Paraná y un título postdoctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. Fue profesora visitante en una pasantía postdoctoral en la Facultad de Derecho de Sao Paulo de la Fundación Getúlio Vargas, investigadora invitada en la Universidad de Montreal, secretaria de Administración y Bienestar del Estado de Paraná, expresidenta de ADEPAR, Asociación de Derecho y Economía de Paraná, y ABDEP, Asociación de Derecho y Economía de Brasil, y exfiscal general del Estado de Paraná. Actualmente es profesora titular en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, profesora asociada en la Universidad Federal de Paraná. Es consultora de la Fundación Araucaria para apoyar el desarrollo científico y tecnológico de Paraná y es miembro de los consejos editoriales y asesores de revistas especializadas e investigadora de productividad en la Fundación Araucaria. Además, es miembro de las cámaras de arbitraje de la Asociación Comercial de Paraná y de la Federación de Industrias de Paraná. Muy buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Estoy muy agradecida por la invitación a debatir y presentar mis primeras impresiones sobre el libro escrito por el profesor y abogado Jorge Vidal. El arbitraje es, sin duda, una alternativa muy importante a la solución de litigios relacionados con los bienes económicos disponibles. Jorge propone reflexionar sobre temas como hasta qué punto el procedimiento de arbitraje puede ser tomado como obligatorio. Centraré mis observaciones en los temas desarrollados por el autor a partir de la página 112 del libro, en el capítulo de arbitraje comercial, con respecto al derecho a impugnar el procedimiento y los aspectos de confidencialidad. Sobre el derecho de objeción, Jorge hace hincapié en la aplicabilidad del principio de buena fe, es decir, debe presentarse en la primera oportunidad con la sanción de la pérdida del derecho a impugnar. Es una estrategia compatible con el principio de lógica en el desempeño de las partes con el fin de tratar de evitar la conducta de aplazar de las partes. Pensar lo contrario sería admitir, por ejemplo, que una parte invoca su contrariedad solo después de la presentación de un parecer técnico que le resulta desfavorable, cuando, de hecho, podría haber impugnado el procedimiento de arbitraje desde el principio. El instrumento procesual
adecuado para la oposición en el arbitraje es la solicitud de reconsideración. La legislación peruana establece un plazo de 3 días a partir de la citación, a menos que se flexibiliza otro periodo entre las partes. En la legislación brasileña, la discusión de la imposición del arbitraje es disciplinada en el artículo 8, que establece que debe el árbitro decidir de oficio o por provocación de las partes las preguntas sobre la existencia, validez y efectividad del acuerdo de arbitraje y el contrato que tiene la cláusula de arbitraje. También en la misma ley brasileña, en el artículo 20, se consagra la obligación de oposición en la primera oportunidad. Si acepta la impugnación, se hará la remisión al Poder Judicial. Si no aceptada la oposición, la continuación del arbitraje en la Corte de Arbitraje. La ley brasileña establece que la decisión arbitral sobre la jurisdicción puede ser reexaminada por el Poder Judicial cuando la decisión arbitral será declarada inválida, que solo se reconoce en las hipótesis determinadas por la propia ley. Jorge sigue en su libro explicando que la nulidad de un contrato no conduce necesariamente a la nulidad de la cláusula de arbitraje. Y, sobre la base de la jurisdicción principal, corresponderá al tribunal arbitral expresarse sobre la preservación misma de la cláusula de arbitraje o del compromiso de arbitraje. Este es también el camino trazado por el sistema brasileño. Ciertamente, como objetivo de garantizar a la jurisdicción arbitral la autonomía para decidir sobre la prevalencia o no de su competencia como resultado del principio de separabilidad. Mi última nota será sobre la confidencialidad. Tomado como un elemento esencial y característico del arbitraje, es principalmente compatible con los secretos estratégicos asociados con la práctica empresarial y que deben protegerse en defensa de los principios asociados con los derechos intangibles de las empresas. Sin embargo, parto de las observaciones de Jorge para llegar a pensar en el lado negativo de la confidencialidad, es decir, la no apertura a la sociedad sobre la forma de pensar de un tribunal arbitral. Hacer imposible prever cualquier posibilidad de resultado en el procedimiento de arbitraje. Esta característica puede ir en contra de los principios asociados, por ejemplo, con el propósito de desencantar litigios innecesarios, lo cual es negativo para la pacificación que mejor se adapte a las relaciones comerciales estables y repetitivas que a menudo traen a ojos en términos de costos de transacción, simplificando los procedimientos y reduciendo el tiempo necesario para elegir un nuevo socio comercial y para averiguar sobre su reputación en el mundo empresarial. La confidencialidad también representa un elemento que obstaculiza o incluso puede impedir los avances de la jurimetría, un interesante instrumento económico
sobre la previsibilidad de las sentencias hoy aplicable a las decisiones de los tribunales de justicia. Tal vez la mejor alternativa es que se desarrolle un instrumento, probablemente para incorporar técnicas de inteligencia artificial, que a partir de datos alimentados por el tribunal arbitral, puede presentar a la sociedad los resultados del juicio de controversias sobre el fondo, sin romper la confidencialidad relacionada, por ejemplo, con las partes o cantidades involucradas. Como último punto de información y para corroborar la importancia del libro publicado hoy para todos aquellos que están interesados en el tema de arbitraje, la importancia de este modo de resolución de disputas crece mucho en América Latina, incluso en Brasil. El Brasil muy recientemente ha llegado a admitir el uso de arbitraje como cláusula en los contratos firmados con el gobierno, que ha sido bien aceptado en la práctica debido a las cualidades del procedimiento. Una vez les agradezco la oportunidad de participar en este conclave legal y felicito a Jorge Vidal por el resultado de su tesis doctoral y ahora un excelente libro muy importante para todos los que consideran la importancia del arbitraje, especialmente en el mundo de negocios y contratos empresariales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Pascual Alferillo, abogado por la Universidad de Mendoza, doctor en Ciencias Jurídicas y notario por la Universidad Nacional de Córdoba, juez de la Cámara en lo Civil, Comercial y Minería de la provincia de San Juan, ex fiscal de Estado adjunto y ex subsecretario de Trabajo de la provincia de San Juan. Doctor honoris causa del Instituto de Derecho Civil del Foro de Abogados de San Juan, director del Instituto Región Cuyo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Jurídicas de Córdoba, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat en Mendoza, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, profesor titular ordinario de las cátedras de Derecho Privado 1 y Civil 1, magíster en Criminología y de tribunales de tesis en doctorados, maestrías y especializaciones, autor de numerosas obras y publicaciones. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches para todos los amigos del Perú y los amigos de Brasil que hoy nos acompañan. Realmente es un inmenso placer estar a la par, junto a dos queridísimos amigos, hermanos del Perú, como es Roger Vidal y el mecenas, como yo les suelo decir a Mario Castillo Freire, que siempre está apoyando todas las iniciativas intelectuales del Perú y fundamentalmente de la gente joven del Perú. Entre las actividades que marcaba la presentadora, es juez, ahora hombre jubilado, pero antes resaltar algo que quizá los años los enseñan a aquellos que no tenemos tanta experiencia como somos los argentinos en el tema arbitraje, a leer un libro. Y yo tengo la costumbre de leer dos partes del libro inicialmente, la presentación y el índice. ¿Por qué la presentación? Cuando uno ve la dedicatoria, cuando uno marca y lee a quién agradece, está marcando esa ratio, esa esencia del libro, pero fundamentalmente de su autor. Y en esto, evidentemente, cuando uno lee ese profundo agradecimiento a sus
raíces que yo he tenido la oportunidad de conocer, donde nació Roger, a ese hombre antiguo allá, que le da esa fuerza de la tierra. Evidentemente nos presentamos ya ante un libro absolutamente con un compromiso, como decía María, con un hombre comprometido con la vida, comprometido con la gente, agradecido de la vida, agradecido de la gente, agradecido de su terruño y agradecido del Perú. Evidentemente ya con eso satisfacía el perfil de Roger Vidal, y te lo quería decir personalmente porque veo en esos agradecimientos a su madre, a su tierra, a sus amigos, que vengo yo a representar ese grupo de amigos que tenemos especial, este agradecimiento. Evidentemente, ustedes, los hermanos del Perú, han dicho Made in Perú arbitraje. Se han apropiado legítimamente del arbitraje. Y no es malo. Me hacía reflexionar porque un poco la amiga de Brasil ha tomado parte de lo que pensaba decir, y voy a recordar un viejo profesor, que no es Luis Moisés Panés, sino un profesor tucumano, que decía, este es el discurso improvisado que mejor tengo preparado. ¿Por qué? Porque evidentemente el arbitraje crece, se desarrolla, cuando estamos ante una crisis de los poderes judiciales. Y en Sudamérica, yo que vengo del Poder Judicial, he visto que a veces las soluciones informáticas, las soluciones de oralidad, no son las soluciones de celeridad que necesita la sociedad moderna. Hoy tendríamos que tener respuestas casi instantáneas en la justicia con las nuevas tecnologías que se han incorporado. Pero se ve que Franz Kafka sigue presente, marcándonos este defecto que tiene el Poder Judicial en la demora. Y ahí viene el tema, que la dinámica comercial, que la dinámica de la gente necesita respuestas prontas. Y ahí aparece todo este esquema de arbitraje necesario para darle una herramienta más para tener respuesta rápida y de justicia para sus problemas o para los defectos que tiene la sociedad cuando tiene un litigio. Un litigio es una enfermedad social. Esto marca una necesidad que hace poco, amigos de Tucumán, y yo ya les había anticipado que los iba a invitar a ustedes, estuve cerca de la creación en la ciudad de Tucumán de algunas iniciativas tendientes a formar de una federación económica un centro de arbitraje. Pero no es lo común. En mi provincia no existe, no está. En las provincias que conozco no existe, no está. No tenemos la costumbre, los argentinos, de someter arbitraje. Yo me recuerdo, mi tesis doctoral fue el contrato de maquila, y en el formulario al final decía que se sometía al arbitraje en la Bolsa de Comercio. Y nunca, jamás he conocido un fallo arbitral relacionado con el tema. No tenemos costumbre. Pero eso hace a la importancia que tiene el libro, porque ustedes ya no solo están en promover, sino ya el libro ha dado un paso mucho más allá. Ha dado a analizar los defectos que la vida del arbitraje en Perú ha puesto de manifiesto, para remediarlo y mejorarlo y continuarlo. Esto es importantísimo, el libro de Roger, porque marca el deseo de que no se pierda esa ecuanimidad, esa celeridad, esa seriedad que debe tener un arbitraje. Porque el árbitro es un señor como si fuese un señor juez, un excelente señor juez. Debe ser así, las mismas características, imparcialidad, seriedad, competencia, calidad, de estar perfectamente informado, es decir, debe estar mucho más informado que lo que las partes, esto lo he sostenido de la justicia. Yo debía saber más que lo que las partes sabían
para poder resolver adecuadamente. Esto, en general, porque marca la importancia, la trascendencia que tiene haber marcado ciertos detalles anómalos que tiene el desarrollo del arbitraje en el Perú. Pero quería marcar, porque uno va aprendiendo de los libros que Mario regala permanentemente y que ahora con su biblioteca digital tenemos la gracia de poder acceder rápidamente y fácilmente. Alguna vez hemos colaborado con un arbitraje en el deporte. Pues. Roger, en el silogismo que arma y que la doctora Marda Pereira lo pone de manifiesto, rescata a la buena fe. Rescata la buena fe. Es la buena fe de los litigantes, diríamos, de los que se someten al arbitraje para definir este tema de la competencia versus competencia, competencia. Roger marca en el título de su libro su tendencia alemana, porque ha puesto el nombre en alemán y no en francés, competencia. Ya marca una línea, una tendencia en su definición. Esto de la buena fe, que es propio de la naturaleza de los contratos, es muy importante por cuanto en Argentina la buena fe fue puesta en el artículo 9 y yo me animé hace poco en un trabajo, que creo que lo he compartido con varios de ustedes, a decir que ya la buena fe, primero que no es un principio, cuando está hecho norma ya dejó de ser principio, eso es una norma exigible, es exigible y cualquiera puede exigir que el comportamiento de buena fe como una norma, no como un principio. Y segundo lugar, al estar colocado en el título preliminar en la Argentina, que creo que ustedes también lo tienen, pero no, creo que no lo tienen en el título preliminar, es una norma de orden público, porque no podemos concebir a una sociedad que no piense, no desee y no tenga como meta la actuación de buena fe. Yo no concibo, debe ser una norma esencial de convivencia, de existencia misma de la sociedad, las normas de buena fe. Por eso es muy bien lo que marcan Marda y ¿cómo se llama? Y Roger en su libro, de hacer énfasis en la buena fe. Quizás la buena fe, hay un artículo, el 10 y el 11, que una novedad que incorpora Argentina, que es el abuso de la posición dominante. Y yo creo que también esta herramienta debería ser receptada en el tema de arbitral, para que aquel que se pone y trata de abusar porque es el empresario, porque es el poderoso y que quiere imponer algunas condiciones o quiere, diríamos en buen español, chicanear la competencia del juez arbitral con distintos artilugios, yo creo que también es una herramienta que, a la par de no volver contra acto propio, como lo marca Roger, que se ha inclinado por esa búsqueda, para fortalecer la competencia arbitral. Es muy importante que estamos tratando de que las soluciones no demoren en el difícil mundo de los tribunales, tratar de que no lleguen los problemas a las competencias de tribunales, a las resoluciones de tribunales, más allá de que puedan tener una visión, un control sobre las resoluciones, sobre todo lo que puedan tener el control judicial. Pero esto va mucho también en el propio prestigio que los propios árbitros hagan de su profesión. En la medida que den más prestigio, va a haber menos conflictos judiciales. El tema, quizás por ahí, Roger, mucho yo lo he cansado, varias conferencias, no ha incorporado el concepto de mala fe, pero sí lo has puesto en dos porque es muy importante el tema de la mala fe,
porque personalmente estimo que tenemos que ver cuándo hay comportamiento de mala fe, porque la sanción que se da es a la mala fe, a un comportamiento de mala fe en un juicio arbitral. Y por allí encontré algunas referencias donde se hace marca, dice, conocía o debía conocer, en el tema de que marcaba la profesora, conocía o debía conocer, y conocer o deber conocer, cuando a partir del momento que uno conoce o debe conocer determinadas circunstancias, ya perdió la buena fe, y si actúa en contra de ello, es de mala fe. Y la mala fe no puede tener nunca protección del derecho. Quizás es muy bueno lo que has hecho, Roger, muy bueno, lo estuve leyendo rápidamente, porque sabes que no soy un especialista en el tema arbitral, pero sí soy un preocupado por el derecho. Y esto que el árbitro, que el árbitro debe ser el primer juez de la competencia, yo me adhiero totalmente, porque los primeros jueces que han decidido la competencia es el contrato de arbitrio, de arbitrar, cuando han colocado la cláusula, han fijado la cláusula, y si de buena fe la han colocado, ellos han definido los comportamientos. Sencillamente, en esta brevísima participación y agradeciendo profundamente la invitación, dice, no, hay una cita de Flores Rueda, Cecilia, dice, se presenten objeciones de mala fe. Haces una cita a la mala fe por allí. Agradecer profundamente a Roger que me haya tenido en cuenta para presentar su libro. Ya lo hemos distribuido en gran parte de la Argentina a través de este centro de arbitraje del Tucumán, de la Federación Económica del Tucumán, ha sido distribuido a todo el país. Y realmente a Mario, como siempre, estuvo apoyando a las inquietudes de los jóvenes argentinos. Este grito del perro es, como se llama, propio de vivir en una casa de campo en estos momentos, y agradecerle infinitamente desde lo más profundo de los sentimientos esta participación. Y Roger, yo te conocí en las primeras con Luis, cuando habías ido a pedir, y tengo toda tu historia, porque cuando habías ido a pedir que te haga una editorial en su libro, en uno de los primeros libros que hiciste, conozco el cariño que te tenía Luis hacia vos, y yo personalmente apenas observé tu modo de actuar, tu conducta, tu lealtad, tu agradecimiento, tu dinámica, supe que estabas ante el futuro del Perú, jurídico del Perú. Muchísimas gracias, un abrazo, los quiero para todos. Muchísimas gracias, doctor. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Gonzalo García Calderón Moreira, abogado y magíster en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fundador y director de García Calderón Abogados y Asociados, miembro de la Comisión Reformadora de la Ley de Títulos y Valores y de la Ley de Arbitraje, exdirector de la Cámara de Comercio de Lima, exteniente alcalde de San Isidro, árbitro internacional y nacional de la lista de la Cámara de Comercio de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Cámara Peruano-Americana AmCham, del Organismo Superior de Contrataciones del Estado, entre otros. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Siempre es un placer poder estar con ustedes. Y claro, agradecer no solo es un acto de cortesía, sino también un sentimiento que me compromete por el cariño de Roger al invitarme a presentar su libro, y por supuesto a Mario por la constancia y perseverancia en la publicación de la Biblioteca de Arbitraje, que como ya se ha comentado, es hoy día indispensable para el estudio del arbitraje en nuestro país. Dicho esto, quiero empezar con las palabras que terminó María Elena, señalando que Roger, debes continuar, por supuesto, en tu tarea de investigación, y te propongo un tema, ya que eres un apasionado del derecho ambiental, para que mezcles el arbitraje en el derecho ambiental
donde la dificultad principal es el interés difuso, y creo que es un campo de aplicación donde evidentemente hay mucho por recorrer, no solo en nuestro país, sino en América Latina y en el mundo. Dicho esto, y felicitándote nuevamente por la publicación del libro, quiero recoger un poco el prólogo que ya se comentó de Roque, en la medida que yo sí discrepo con algunos temas puntuales, pero esa es la gracia, ¿no es cierto? Creo que el arbitraje es una institución, yo en algún momento lo he calificado como probablemente lo más revolucionario del sistema jurídico del siglo XX. Desde la Revolución Francesa, donde los ciudadanos le entregamos, por la separación de poderes, la administración de justicia al Estado para que ejerza un monopolio, ese monopolio a mediados del siglo XX se rompe y se genera la justicia privada, y esa justicia privada ha ido ganando a pulso un espacio, no siempre sin dificultades. No nos olvidemos que costó muchísimo esfuerzo, que América Latina sigue costando esfuerzo, que algunos países de América Latina reconozcan, por ejemplo, el arbitraje en materia de inversiones, porque viene el tema de la cláusula Calvo, el tema de la soberanía. En consecuencia, creo que el arbitraje ha ganado a pulso el derecho de resolver controversias y convertirse en una alternativa al monopolio de la jurisdicción ordinaria, dándole una herramienta al particular para que elija finalmente qué es lo que desea. Nadie lo obliga a acudir al arbitraje. Y es por ahí donde quería empezar, porque finalmente el origen del arbitraje es el convenio arbitral. Este convenio arbitral, en el caso peruano, haciendo un poco de historia, que se remonta al Código Civil de 1984, donde se incorpora por primera vez 2 contratos, apartándose de la teoría jurisdiccional y siguiendo la teoría española, la ley española del año 1953, e incorpora el contrato de cláusula compromisoria y el contrato de compromiso arbitral, y luego ya esto que empieza a desarrollarse tímidamente, el legislador lo eleva por primera vez en América Latina, creo que en el mundo, no estoy 100% seguro, a la categoría constitucional de incorporar el arbitraje como una jurisdicción, y que de ahí deriva una serie de consecuencias que incluso han sido abordadas por el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones sobre la materia. Y en consecuencia, hablar de convenio arbitral es hablar de la génesis de la institución, es hablar de los orígenes del arbitraje. Y creo que haces bien, Roger, en cuestionar algunos temas que finalmente no son abordados porque, claro, tenemos un antecedente que es la ley modelo de UNCITRAL, tenemos la práctica internacional, y en consecuencia que esto fluye relativamente fácil y no nos ponemos a pensar si efectivamente requiere o no el convenio arbitral alguna fórmula legal adicional para efectos de la validez del mismo. Y en consecuencia, creo que no es conveniente modificar la ley de arbitraje, sin duda, porque ya lo hemos visto, lastimosamente el legislador peruano cuando interviene, no interviene de manera eficiente en la legislación. Para los que no están enterados, la ley de arbitraje peruana, el decreto legislativo 1071, es una magnífica ley que tiene como base, por supuesto, la ley modelo de UNCITRAL, y no sufrió mayores modificaciones hasta el año pasado, en donde el Estado peruano, en un rapto de iniciativa parlamentaria, modificó a través de un decreto de urgencia una serie de artículos de la ley de arbitraje peruana para fomentar, dizque, el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado, trastocando algunos conceptos y principios que venían funcionando bastante bien en las últimas décadas en materia arbitral peruana. En consecuencia, hablar, repito, de arbitraje, hablar del convenio arbitral, como haces en el libro, establecer los principios de competence, los principios de separabilidad, lo que significa el arbitraje en una serie de materias que hasta hace unos años no eran arbitrables, ¿no es cierto?
se ha innovado en muchos aspectos. Hay arbitraje en materia de expropiación, que para muchos es un tema discutible, en materia sucesoria, en fin, en títulos valores, en una serie de áreas. Y claro, el convenio arbitral requiere una manifestación expresa de voluntad. Y esa manifestación expresa de voluntad tiene que darse bajo el sistema de un documento, de un intercambio, de cartas, de correos electrónicos, algo donde demuestre indubitablemente que la voluntad de las partes es sustraerse del Poder Judicial. Y finalmente, esa decisión, creo yo, que debe quedar en manos del tribunal arbitral en primera fase. Es decir, si existen dudas sobre si las partes pactaron o no un convenio arbitral y si esa materia debe o no ser conocida por un tribunal arbitral, lo que se busca es que sean primero los árbitros los que resuelvan si es que efectivamente existió esa manifestación de voluntad de las partes de apartarse, de eludir del Poder Judicial y someter la controversia a la vía privada. Lo que no significa, como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades, que esta decisión primaria de los árbitros esté exenta del control, porque evidentemente se trata de un tema formal. La exigencia de blindar el arbitraje es justamente porque esta institución es una institución débil frente al sistema judicial ordinario, que sería muy fácil para entorpecer el desarrollo de esta institución. Es por eso que surgen estos principios a efectos de evitar que cuando alguien pretende entorpecer el desarrollo del arbitraje, argumentando que no hay un convenio arbitral válido, que es ineficaz, que es anulable, nulo, en ese momento es el propio tribunal arbitral el que debe resolver para efectos de continuar o no con el desarrollo del fondo de la controversia. Y repito, eso no significa que el Estado esté exento del control de esa decisión, no a través de la apelación, sino a través del recurso de anulación, que es un recurso formal que justamente lo que permite es insertar al arbitraje dentro de lo que se conoce como el orden público constitucional o formar parte del sistema judicial de un Estado. Entonces, creo que la estructura, el diseño del arbitraje está bastante sólido a efectos de blindar esta institución que de otra manera podría hacer agua en determinados países como los nuestros, en donde muchas veces el Poder Judicial tiende a inmiscuirse en algunas instituciones, como podría, y se dio el caso efectivamente históricamente en el caso peruano. Entonces, no me quiero extender en esta materia, simplemente felicitar a Roger, incorporar también en el libro lo que ha mencionado correctamente para efectos, y creo que lo ha mencionado también el profesor Alferillo, sobre los contratos por adhesión, que es un tema interesantísimo, las cláusulas arbitrales en contratos preredactados, en cláusulas generales de contratación, qué formalidad se le debe dar a este tipo de contratos. El Perú ha solucionado ese problema estableciendo una obligación de que conste por escrito y que se encuentre además debidamente firmado y en el cuerpo principal del contrato por adhesión o de la cláusula preredactada para efectos de su validez. Consecuencia, a todos los que nos escuchan, es un libro muy interesante, vale la pena leer, está accesible a todos en la página de la biblioteca de Mario Castillo Freire, y en consecuencia no me queda más que felicitarlo a Roger y combinarlo a que continúe en esas lides. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje, doctor Mario Castillo Freire. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, queridos colegas y amigos, y a todo el público que nos está siguiendo en esta presentación. En primer lugar, agradecer
al doctor Roger Vidal por confiar en la Biblioteca de Arbitraje para que se haga la publicación de su obra, ¿no? Roger es una persona que ha resultado protagonista de varios libros de la Biblioteca de Arbitraje, en los que o ha sido colaborador, o ha sido coordinador, o autor. De tal manera que eso es muy importante y quería ponerlo de relieve. Agradezco también la participación de la doctora María Elena Guerra Cerrón, de la doctora Marcia Pereira Ribeiro, del profesor Pascual Alferillo y del profesor Gonzalo García Calderón, como siempre muy lúcidas, muy puntuales sus apreciaciones, que agradecemos mucho. Bueno, hace 2 horas fueron de la imprenta al estudio y me entregaron el libro. O sea, el libro ya está. Habemos libro. Es un libro muy bonito, ¿no es cierto? Que tiene 428 páginas. Ha sido todo un problema la distribución de los libros físicos. Lo haremos cuando amaine esta pandemia, ¿no es cierto? Pero mientras tanto están los libros virtuales e imprimimos y ya los repartiremos en su momento a los colegas y amigos. Miren, yo quiero resaltar la obra de Roger. Me parece una obra a contracorriente, ¿no? Es una obra distinta, una obra que además yo creo necesaria, porque generalmente pensamos que todos estos principios que tiene el arbitraje, el competens competis y todo lo demás, son principios que van a ser bien utilizados, que van a ser bien empleados por árbitros honestos, que van a aplicar estas reglas correctamente, ¿no? Por centros de arbitraje realmente que son instituciones sólidas, etc. Esa es la teoría, y sin duda, en la mayoría de casos, el tema se presenta así. Pero, ¿qué pasa cuando nos enteramos de algún centro de arbitraje de cuya existencia no sabíamos? Y de que en ese centro de arbitraje ha sido emplazado en arbitraje y se sigue un proceso contra alguien que es un cliente nuestro, ¿no es cierto? Y que el tribunal está compuesto por 3 ilustres desconocidos y que además se han declarado competentes sin la existencia de un convenio arbitral, y el centro de arbitraje, sin la existencia de un convenio arbitral, da trámite y administra y cobra los aranceles y los árbitros sus honorarios de un proceso de estas características. Entonces eso es una locura. Uno puede decir, no, esta situación no puede ser, esto escapa. Si no, es que en el Perú cualquier cosa puede ser. Y eso ha originado que determinados casos, que yo calificaría de lleno dentro de la patología del arbitraje, sean los que hayan motivado que el doctor Roger Vidal haga su tesis doctoral en torno a estos temas. Porque fundamentalmente han sido una preocupación, son una preocupación. Ya por el hecho de ser investigador, nos preocuparía cualquiera de nosotros como profesores de Derecho, pero más aún que han sido casos que él ha patrocinado del lado de los buenos, ¿no es cierto?, y no del lado de los malos, y en donde ha padecido y ha tenido que luchar para que se reviertan estas decisiones abiertamente ilegales, abiertamente contrarias a los principios del arbitraje, y que evidentemente denigran una institución que al contrario ha servido mucho y sirve mucho como complemento al Poder Judicial en la administración de justicia en el Perú. Eso quería decir en relación a la obra. Es muy breve mi comentario. Además, felicito a Roger por esta obra, que es muy buena, es una obra muy interesante, 428 páginas que se pasan, uno las lee rápido, y fue lo que me pasó cuando él me alcanzó el proyecto de libro, ¿no? Y de tal manera que un excelente libro tenemos aquí. Luego quería decirles que, bueno, este es el volumen 87, ¿no? En realidad no necesariamente los estamos presentando en orden, ¿no? Es el volumen 87. Pero quiero decirles que están en proceso de edición 10 volúmenes de la Biblioteca de Arbitraje en este momento. Tenemos en proceso de edición hasta el volumen 97 de la Biblioteca de Arbitraje. Y como ustedes comprenderán, eso ha despertado en quienes trabajamos en la Biblioteca de Arbitraje una especie de obsesión, ¿no? La obsesión por llegar al número 100. La obsesión por llegar al número 100. Y bueno, la biblioteca cumple en diciembre 15 años, ¿no? El primer libro se presentó en diciembre
del año 2006. O sea que Dios mediante cumpliría 15 años en diciembre. Y queremos, la verdad, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar en diciembre al volumen 100 de la Biblioteca de Arbitraje. Todavía no sabemos cuál va a ser, seguramente será una sorpresa, pero el volumen 100 debería estar, Dios mediante, este año. Y bueno, ¿no? Agradecer a todos ustedes, queridos colegas, que han contribuido siempre a enriquecer académicamente el arbitraje en el Perú. Agradecer a todos los colegas y amigos que nos están viendo esta noche, ¿no? Por las redes sociales, y fundamentalmente enviarles un gran abrazo y decirles nuestro reiterado compromiso con el arbitraje. Y una vez más, felicitar al doctor Roger Vidal por tan excelente obra y por poner sobre la mesa un tema tan complicado, sobre el cual, sin duda, nadie se ha atrevido a escribir y eres el primero en hacerlo. Muchas felicitaciones y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y nos despedimos hasta el jueves 22 de abril a las 7 de la noche, fecha en la que presentaremos el volumen 81 de la Biblioteca de Arbitraje titulado Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, quinta parte. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.